última mesa redonda de la mañana. Pedimos disculpas por este breve retraso sobre la hora inicial. Vamos a intentar no alargarnos mucho, pero sí reservar al menos unos 10-15 minutos al final para que podamos tener una interacción entre las personas que me acompañan y el público. Yo soy José Manuel Argilés, soy el subdirector de aprendizaje del Instituto Nacional de Administración Pública. Me acompañan en la mesa por orden de intervención Inmaculada Sánchez, que es la directora de aprendizaje digital y gestión del campus virtual de la Comunidad de Madrid, será la primera en intervenir, José Luis Bonat, de la Universidad de Extremadura, y María Dolores Martino, del Ministerio de Defensa. El tema que nos convoca es, estamos preparándonos para el futuro, la formación de nuestros responsables y técnicos. Yo me plantearía más bien otra pregunta. ¿Estamos preparados y preparándonos para el presente? Porque de hecho la transformación digital de las administraciones públicas es algo que ya ha ocurrido, que legalmente nos obliga ya al menos desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015, pero que ya venía de antes con una serie de iniciativas de Ley de Factura Electrónica, Ley de Administración Digital, y sin embargo en el día a día de nuestras organizaciones vemos que todavía nos cuesta poder llevar a la práctica todos estos procesos e incorporarlos en nuestro trabajo. Entonces la idea de esta mesa es reflexionar un poco, por un lado, sobre qué tipo de formación o qué tipo de medidas para promover el aprendizaje podemos impulsar, y en segundo lugar, sobre cuáles son las necesidades formativas, cuáles deberían de ser los contenidos que tendríamos que estar abordando en estas acciones formativas. A mí me parece, como decía, que es fundamental que vinculemos esto también con el proceso más global de transformación de nuestras organizaciones, de adaptación a nuevos contextos y a nuevos retos que nos plantea ya el presente y que nos va a plantear el futuro con más intensidad. Tiene que ver con temas de cambio en los procesos de gestión, pero también yo diría con cambios en la cultura organizativa y en la propia relación que establecemos los empleados públicos entre nosotros mismos en el curso de los procedimientos administrativos, y sobre todo la relación que establecemos con las personas con las que se relacionan las administraciones públicas, que es la clave de nuestro trabajo. Al final estamos prestando un servicio que tiene que redundar en una mejor calidad de los servicios públicos y en una satisfacción de las necesidades y expectativas de la población. En ese contexto, ver cómo incorporamos la gestión documental, ver cómo incorporamos el archivo es un aspecto clave, no solo desde el punto de vista de promover una mayor transparencia, de ir en línea con todas las iniciativas que están planteándose en materia de gobierno abierto y de una relación con la sociedad que promueva una mayor participación y colaboración en la gestión de los asuntos públicos, sino también desde el punto de vista de la propia memoria, del actuar de la administración pública, de la gestión del conocimiento, que cada día tiene más relevancia, y de cómo mejorar, en definitivas cuentas, nuestros propios procesos para que seamos más ágiles, más flexibles, con más capacidad de adaptarnos al entorno y de responder a las necesidades que se plantean. Hago esta pequeña introducción general, dejo paso a los ponentes. Según cómo vayamos de tiempo, me gustaría también compartir con ustedes algunas de las iniciativas que estamos llevando a cabo en el INAP, y sobre todo que tengamos un poquito de tiempo al final para el debate. Cuando quieras, Inmaculada. Bueno, muchas gracias a todos. En primer lugar, muchas gracias a la organización por la participación, por poder compartir con todos vosotros las ideas que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y yo me suelo enrollar mucho, entonces yo pido al moderador que cuando me quede grosso modo 2 minutos me lo diga, y así puedo reaccionar, por lo menos dar unas pinceladas del final. El tema es amplísimo porque realmente yo lo que voy a contar es la experiencia o cómo son nuestras ideas en la Comunidad de Madrid. Evidentemente 8 minutos no nos da para todo, y no centrándonos exclusivamente en el mundo de los documentalistas o de los archivos, pero lo que es válido para la gran mayoría de los empleados públicos, obviamente también lo es para este importante segmento de profesionales de las entidades públicas. Lo que ha cambiado en la transformación digital, o mejor dicho, lo que ha cambiado en la sociedad digital, son 2 cuestiones: el qué tenemos que hacer y el cómo tenemos que hacerlo.
Y en el mundo de la formación pasa lo mismo. Ya no aprendemos distintos. Habréis observado que tanto el predecesor en el uso de la palabra como yo mismo en nuestros cargos hablamos de aprendizaje, no hablamos de formación, porque el papel protagonista se le da al alumno. El alumno es el que aprende y no es un cambio de maquillaje, no es un cambio epidérmico, es un cambio profundo. Cada uno es el responsable de su propia formación en tiempo real y continuamente. En la nueva sociedad digital que ha irrumpido, no podemos nada más que aprender y estar constantemente aprendiendo, y nos moriremos aprendiendo. A lo mejor, bueno, ya no sé si dentro de 30, 40 o 50 años, yo como no estaré, pero dentro de 30, 40 o 50 años, a saber si hay un momento de estabilidad, porque lo único constante ahora es el cambio. Por tanto, lo que tenemos que hacer es que las personas, primero, tengamos la conciencia de que somos los responsables de nuestro propio aprendizaje. Segundo, tengamos enormemente desarrollado nuestras capacidades de continua adaptación. Más que enseñar, lo que tenemos que hacer es proveer mecanismos de entrenamiento. Utilizo las palabras con toda la intención. Tenemos que entrenar a las personas para que se puedan entrenar. Yo la actividad física no es lo que mejor hago, pero sí que se entiende muy bien el paralelismo con lo físico, el correr todos los días, bueno, por los kilómetros que sean menester para tener, y la preparación física de fondo para ser luego un tenista. Luego ya hay entrenamientos específicos para los tenistas distintos a los nadadores, por ejemplo, pero tener esa forma física es importante. Esta es la primera puntualización que quería yo exponer, y en ese orden de cosas el cómo aprendemos ha cambiado profundamente. ¿Por qué ha cambiado profundamente? Porque en la sociedad digital, que no nos engañemos, todos los empleados públicos somos ciudadanos digitales y compramos nuestros billetes de tren por internet. Por lo tanto, no nos tienen que enseñar a utilizar tal sistema de información, porque lo que nos tienen que es entrenar tales búsquedas de vida, vamos a decirlo, cómo me busco la vida en este sitio. Pero lo que está claro es que yo, que soy ingeniero de telecomunicaciones, las tecnologías de la información y las comunicaciones nos han abierto un mundo no solo de herramientas, un cambio estratégico profundo, no es un cambio táctico. Nos han abierto la posibilidad de que yo antes preguntaba a este foro, oye, ¿cómo haces algo? Ahora cojo, me meto en internet y le puedo preguntar a 5.000 personas en tiempo real. Por lo tanto, a la hora de aprender y digo, ¿cómo haces tal?, tengo la posibilidad de aprender junto con y crear conocimiento junto con 155.000 personas que son los que tenemos en nuestra plataforma ForMadrid en la Comunidad de Madrid. Entonces, estamos impulsando profundamente lo que se ha dado en llamar, que como vosotros sabréis muy bien, el aprendizaje informal. El aprendizaje informal, como sabéis, es la generación conjunta de conocimiento junto con otros, es decir, buscar, así dicho muy de pincelada, para que no me riña el moderador por el tiempo, muy de pincelada, es preguntar y decir, oye, José Luis, ¿cómo se hace tal? Y entonces me contesta Lola, oye, sí, de esta manera, y entre todos vamos construyendo nuestro conocimiento. Y no necesito una clase reglada de cómo subo en uso las tablas dinámicas, por ejemplo. Pero también hay otro aprendizaje, ese sería el social, pero el otro es también el experiencial. Yo prueba-error, estoy pegándome con la máquina. Esto hoy en día hay posibilidades de gamificación, posibilidades, o sea, de cursos o de acciones formativas que las puedes hacer virales, el microlearning, el microaprendizaje, píldoras muy pequeñitas de trucos, etcétera. Es una pincelada que he querido dar de cómo se aprende profundamente distinto. En la Comunidad de Madrid tenemos una plataforma de formación, un entorno virtual de aprendizaje basado en una plataforma de formación llamada ForMadrid, y está construida sobre la base de estos principios. Construida no me refiero a los
hierros, sino los conceptos, los procesos, sobre la base de estos principios. En este ejercicio estamos impulsando profundamente y estimulando mucho el aprendizaje informal. Y aquí yo una pincelada, solo un apunte. El aprendizaje informal no es por generación espontánea, no consiste en poner unos determinados medios y con eso, ponte a hablar con tu vecino. No, hay una serie de profesionales necesarios para la provisión de ese aprendizaje informal, para el suministro. Nosotros como responsables al conjunto de nuestros compañeros, existe la figura del dinamizador de la comunidad de aprendizaje, existe otra serie de figuras o perfiles necesarios para lo mismo. Lo digo un poco porque no consiste solo en, que no es poco, en la provisión de una serie de sistemas de mecanismos tecnológicos para poder compartir el conocimiento. También y en paralelo consiste en una serie de prácticas y una serie de profesionales que hagan que eso vaya surgiendo. Y por otro lado, antes decía, me queda algo, ¿no?, del tiempo, me queda un minutillo, dos, dime que... Quedan 3. Fenomenal, porque con los 3 voy por la otra parte. El qué. Hemos hablado del cómo, hemos hablado muy someramente el cómo y luego el qué. El qué es, hay una serie de competencias y conocimientos digitales que yo no estoy de acuerdo en que solamente lo tienen los nativos digitales. Yo creo que muchos de nosotros no somos ni siquiera conscientes que los tenemos, porque los estamos usando, vuelvo a decir, el empleado público es un ciudadano digital ya, los estamos usando para otros ámbitos vitales de nuestra propia vida. Pero sí que es verdad que hay 4 grandes grupos de competencias: la búsqueda de información, y vosotros que sois documentalistas, pues ¿para qué os voy a hablar de esto? Pero sí que es verdad que a personas de otros ámbitos de la Comunidad de Madrid o de la administración pública, el saber buscar eficientemente la información, el saber producir información. El otro ámbito, ese sería el de información, el otro es el de convivencia digital, cómo comportarse en las redes, la netiqueta, en la cuestión de la ciberseguridad, importantísimo, no colgar fotos así urbi et orbi y de aquella manera. Otro gran ámbito de competencias digitales es como te decía, la información, la convivencia, el conocimiento de todo el conjunto de esas herramientas y, por último, la comunicación y la colaboración, todo este entramado de comunicación. El desarrollo de esos 4 grandes grupos, cada una de ellas tienen cursos, por ejemplo, de cómo se escribe un blog. No es lo mismo escribir una tesis doctoral que un blog. Me explico, ese gran grupo de habilidades, de competencias, nosotros lo que estamos haciendo, y con esto acabo, estamos haciendo en la Comunidad de Madrid, es lo que hemos dado en llamar la carrera digital. Al igual que, por ejemplo, en el inglés, todos sabemos los diferentes niveles de competencias, el A, el B, el C y el D, el A1, B1, C1 y C, bueno, sabéis lo que os estoy diciendo, pero que dices deprisa y lo liado, pues queremos tipificar el conjunto de competencias que tiene que tener un empleado público, pero como si fuera un empleado no público también, o sea, y hacer lo que le hemos dado en llamar la carrera digital y acreditar en los distintos niveles. Hemos elegido 3 niveles, tampoco hemos sido muy originales: alto, intermedio y bajo, bueno, bajo, intermedio y alto, si queréis en ese orden, y hemos creado 12 acreditaciones de tal manera que se genere una especie de carrera digital del empleado público con estos 4 grupos de competencias: información, comunicación y colaboración la segunda, convivencia digital y la última, conocimiento. A vuestra disposición si queréis saberlo mucho más bajo, pero, o sea, más desmenuzado, más detallado, pero creo que con esto da las grandes pinceladas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Inmaculada. Después tendremos ocasión en el debate de profundizar en algunos de los contenidos. Has insistido mucho en la importancia de esta visión global del aprendizaje, en la dimensión más informal y colaborativa. Vamos a ver ahora quizá un complemento que es un tipo de formación o de enseñanza que sigue más vinculado a las enseñanzas regladas y formales y que de alguna manera es complementario o tiene que formar parte de ese conjunto para fomentar el aprendizaje continuo a lo largo de la vida. José Luis, cuando quieras. Gracias José Manuel. Bien, antes de comenzar, sí quisiera agradecer, por supuesto, al comité organizador su invitación para estar en esta sesión y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes que estén aquí en este momento
más aún teniendo en cuenta que hay múltiples sesiones paralelas y que son otras de enorme interés. Estamos preparándonos para el futuro. Ese es el tema de la mesa de debate. Lo señalaba antes José Manuel. Bueno, realmente estamos preparándonos para el presente, porque creo que el futuro está aquí, creo que debemos pensar en el presente. Esta pregunta ha hecho que reflexiones sobre dos aspectos concretos y ha hecho que me plantee dos preguntas específicas. La primera, ¿en qué materias tenemos que prepararnos para el futuro o para el presente? Es decir, ¿cuáles son los ámbitos de actividad que en el caso particular de los archivos y especialmente en lo relacionado con la gestión del archivo y el documento electrónico debemos prepararnos? Y la segunda cuestión, ¿qué estamos haciendo para conseguir esa preparación? Ya la intervención de Inmaculada ha sido reveladora en este sentido, al menos me lo ha parecido. Me ha gustado mucho, además me ha gustado mucho su concepto de aprendizaje. Debo decir que yo lo practico en mis clases, hago que mis alumnos pues jueguen de alguna manera las actividades de gamificación, creo que son importantes, con Kahoot, con sus teléfonos móviles, que participen en las actividades, en las materias de clase. Pero bueno, no me voy a salir por la tangente. La segunda pregunta que me planteaba, por tanto, es ¿qué estamos haciendo? Y en concreto, dado que procedo del ámbito de la universidad, quisiera centrarme particularmente en este ámbito, en qué estamos haciendo en la universidad. Por tanto, quisiera partir de estas dos preguntas. ¿Cuáles son las materias y qué medidas estamos adoptando para dar respuesta a la nueva realidad? Para valorar cuáles son las materias en las que debemos prepararnos específicamente en los archivos, me ha parecido útil revisar buena parte de las normas ISO de gestión de documentos, un conjunto amplísimo de normas de gestión, las cuales se ocupan de aspectos tan dispares como la implantación de sistemas de gestión, el análisis de procesos, los sistemas de gestión electrónica, los metadatos, la certificación, la gestión de repositorios digitales, la digitalización, la conversión, la conservación de documentos o el análisis de riesgos en las organizaciones. Creo que es interesante el analizar las normas porque este conjunto de normas, de las cuales solo presento una parte, hay más, no he incluido aquí normas de seguridad de la información que también son relevantes desde mi punto de vista. Como decía, creo que el análisis de las normas puede ser importante porque de alguna manera las normas representan los intereses profesionales en un momento dado, la preocupación que hay en la profesión por los temas que creo que en el caso de las normas ISO son temas de actualidad. El análisis de las normas nos permite valorar que se habla en ellas de una serie de conceptos, de una serie de actividades profesionales que quisiera desglosar de una manera más detallada. Quiero presentar cuáles son estas actividades, cuáles son las actividades de gestión de documentos que aparecen y por tanto que deben considerarse como los ámbitos de formación de nuestra disciplina, de nuestra profesión. Una primera actividad en la que debemos formarnos es el análisis de procesos. Particularmente tenemos una norma concreta, la norma ISO 26122, que se ocupa del análisis de procesos y, por tanto, un profesional en la actualidad debe formarse en análisis del contexto de la organización, en análisis secuencial y en análisis funcional, o mejor dicho, en análisis funcional y en análisis secuencial. Esto repercutirá directamente en la gestión por procesos en las organizaciones, porque en definitiva lo que debemos valorar es qué evidencias se generan en cada proceso y gestionar esas evidencias. Otro ámbito de actividad es la clasificación. Aquí quizá hay cambios particulares en lo relativo al entorno digital, pero por otra parte es un ámbito que tampoco ha experimentado grandes cambios. Otro ámbito también innovador en cuanto a la presentación, pero tradicional en cuanto a la base. Gestión de metadatos. En las normas no se hace referencia a la descripción tradicional. En las normas
Salvo la última versión de la norma ISO 15489 aparecida en 2016, en la cual ya sí se habla de descripción, pero en las anteriores se habla de metadatos, de gestión de metadatos, aplicación de metadatos. Y un profesional, por tanto, debe conocer qué es un esquema de metadatos, debe conocer cómo seleccionar un esquema de metadatos, cómo aplicarlo, cómo evaluar los metadatos de gestión documental. Otro ámbito, la valoración o disposición. Bien, en las normas ISO de gestión de documentos se utiliza el término disposición. De nuevo, salvo en la última versión de la ISO 15489, donde sí aparece la palabra valoración e identificación y valoración. Bien, un profesional debe encargarse, debe tener conocimientos en todas las actividades relacionadas con la disposición, fundamentalmente las tres que cita las normas, las tres que citan, las transferencias, la conservación permanente o la eliminación. Pero eso sí, teniendo en cuenta que son actividades que cambian y cambian notablemente en el entorno digital. No tiene nada que ver una transferencia de documentos en papel con una transferencia de documentos electrónicos. El propio concepto que aparece en la norma ISO 16175 es completamente diferente. Otro ámbito, control de vocabulario, indización. En todo el conjunto de normas se hace referencia a muchísimas herramientas, a numerosos procesos, a numerosas actividades de gestión, las que estamos extrayendo aquí. Pero en todas ellas hay coincidencia en considerar que hay tres herramientas fundamentales. Hay muchas más, pero tres herramientas clave, tres herramientas que son el núcleo de un sistema de gestión de documentos. Estas tres herramientas son el cuadro de clasificación, el calendario de conservación y los vocabularios controlados, los tesauros o los vocabularios que utilicemos. Voy a avanzar porque acaban de pasar el mensaje de faltan 2 minutos. Bien, registro, incorporación, trazabilidad. El registro en ISO 15489 aparece como una actividad específica, el registro de documentos, una actividad específica de gestión documental que se incluye en nuestro ámbito de trabajo. La difusión, y en este sentido me ha gustado mucho la exposición de nuestros antecesores en la mesa. El proyecto de difusión del que se ha hablado en el Ayuntamiento de Leganés ha hecho hincapié en una idea, y es la necesidad de hacer, y se ha dicho literalmente, hacer que sea atractiva la información. Creo que toda la parte de visualización está demasiado abandonada en nuestro ámbito profesional y por tanto sería bueno trabajar más en ello. Acceso y seguridad, o lo que es lo mismo, transparencia, un elemento clave también en las normas. Conservación y preservación digital. Fundamentalmente, en el ámbito de la preservación digital, en dos actividades concretas. Una, la gestión de metadatos de preservación digital. Tenemos un esquema específico, premis para ello, aunque también en otros, como en el MGDE, se incluyen metadatos de preservación. Y en segundo lugar, la aplicación de estrategias de preservación. Estrategias como puede ser la migración, la emulación, etc. Digitalización, una norma específica para ello encontramos en todo el ámbito, pero hay referencias constantes en todas ellas. Y digitalización en todos los aspectos, conocimiento jurídico de lo que implica, implantación en sistemas, relación con otras actividades como valoración, como clasificación, por supuesto, aplicación de metadatos a los documentos digitalizados, documentación certificada. Las competencias son mucho más específicas y más detalladas. Implantación de sistemas de gestión de documentos, sistemas de gestión electrónica. Debemos conocer los requisitos que debemos pedir a un sistema. No somos informáticos, por supuesto, pero sí debemos conocer qué requisitos debe cumplir un sistema que pueda ayudarnos a gestionar documentos, particularmente documentos electrónicos. Conocimientos también en materia de gestión de repositorios digitales y sobre todo de evaluación de repositorios externos para, en caso de que, por ejemplo, contratemos una empresa que nos ofrezca un servicio de almacenamiento de documentos electrónicos, saber si lo que nos ofrece esa empresa, si el repositorio que ofrece es fiable, si el producto es confiable. Destacamos también análisis de riesgos.
en todos los ámbitos: identificación, tratamiento de riesgos. Y por último, conocimientos en materia de auditoría, autoevaluación y certificación. Es el panorama de materias y respondo brevemente en los 30 segundos que me quedan a qué medidas están adoptando, en mi caso, las universidades españolas para incluir estos contenidos en sus planes de estudio. He analizado 2 grados, pero solamente voy a hablar de uno de ellos, el grado de Información y Documentación en las universidades españolas. Y he analizado solamente cuáles son las asignaturas y el número de créditos que hay en las universidades españolas relacionadas exclusivamente con gestión de documentos y archivos electrónicos, exclusivamente. Esto significa que hay más asignaturas relacionadas con la archivística, con los archivos desde el punto de vista tradicional. Aquí me he centrado solamente en ese ámbito: gestión de documentos y archivos electrónicos. Desde el punto de vista de las asignaturas obligatorias y desde el punto de vista de las asignaturas optativas. Y podemos ver que hay, me atrevo a decir que hay 4 universidades y particularmente 3 que destacan sobre el resto, que son la Universidad Carlos III, la Universidad de Salamanca, la Oberta de Cataluña y la Complutense. Son quizá las 4 que han modificado ya sus planes de estudio, que están haciendo adaptaciones. En el caso de la Carlos III, por ejemplo, se ha cambiado incluso el nombre del grado. El grado no es de Información y Documentación, sino de Gestión de Información y Contenidos Digitales. Y se han incluido en el nuevo título asignaturas obligatorias tales como Transparencia y Administración Electrónica, Gestión Electrónica de Documentos, Conservación y Preservación Digital, Accesibilidad de Contenidos Digitales, Lenguajes de marcados, Aspectos legales y éticos de la información digital, y optativas como Metadatos avanzados o Paleografía digital. En otros casos, como la Universidad de Salamanca, no se ha creado un título nuevo, pero sí se ha modificado el título existente. Y hay asignaturas como Transparencia y Acceso, Gestión de Documentos Electrónicos, Metadatos y Descripción de Archivos, o Estándares para el Archivo Electrónico, Protección de la Información, Requisitos Funcionales y asignaturas de este tipo. Como decía, también la Oberta y la Complutense han hecho algunas modificaciones, y sí que quiero señalar, para concluir en los 30 segundos que me quedan, que había hecho un análisis también del grado de Gestión y Administración Pública. Lo hacemos en los 30 segundos, me da tiempo, ¿no? Yo creo que sí. Y sí que en este grado, salvo la Universidad Politécnica de Valencia, la mayoría de las universidades que lo imparten organizan su docencia en torno a 3 asignaturas, que son Administración Electrónica, Gestión de la Información o Sistemas de Información en la Administración, y una última, Información y Documentación Administrativa. Como podemos comprobar, salvo la Politécnica, el resto organizan su docencia específica en esta materia en torno a estas 3 asignaturas. La Politécnica no. Tiene un conjunto muy amplio de asignaturas optativas sobre gestión de documentos, acreditación y reutilización de datos para portales de transparencia, administración electrónica, auditoría de sistemas de información y gestión práctica de transparencia. Con esto consumo mis 30 segundos. Quiero decir que no he incluido aquí un análisis de títulos de máster por razones evidentes, razones de espacio, pero que hay universidades, la propia Carlos III, la Universidad Autónoma de Barcelona, que tienen títulos específicos sobre esta materia. Y quiero decir, por último, algo lo que no he hecho tampoco, he presentado las actividades de gestión de documentos en las normas ISO. Lo que no he hecho ha sido presentar las competencias profesionales de cada actividad. Lo tenía preparado aquí, pero creo que me pasaría de los 8, los 10 y los 50 minutos que tenemos en esta sesión. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Es siempre un desafío, una mesa redonda de este tipo, y a esta hora en la que nos obliga a trasladar simplemente píldoras o pinceladas. Seguro que el tema da para mucho más. Vamos a pasar la palabra a Loli para conocer también su experiencia y el trabajo que vienen realizando, y después tendremos un espacio de diálogo. Buenos días.
¿Se oye bien? Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización que haya tenido en cuenta el taller de empleo que actualmente dirijo, que es una vía más de formación diferente a la de la universidad, y que nos haya tenido en cuenta para admitirnos a este magnífico congreso, el CENADE, y que que sirve también un poco para que los alumnos vean otro tipo de formación diferente a la que impartimos dentro del taller. Entonces, mi agradecimiento como directora del taller por esta cuestión. Yo voy a hablar un poquito de lo que son los talleres de empleo de archivos en la formación de los profesionales, o sea, otra vía de acceso a la profesión. Entonces, son unos planes que vienen realizándose desde los años 80 aproximadamente, y que son subvenciones, son planes de formación y empleo que subvenciona el Servicio Público de Empleo Estatal y que se contratan a licenciados. En este caso están los alumnos aquí, muchas gracias por venir a verme. Entonces son 25 alumnos y son formación y empleo, entonces se le dan unos módulos teóricos y luego ya desempeñan el trabajo de prácticas en unos archivos reales, puesto que los talleres tienen una institución promotora también, que pueden ser ministerios. En el taller que yo estoy, que es verdad que quisiera hacer una puntualización, yo no pertenezco al Ministerio de Defensa, ojalá. Soy la directora del taller de empleo de archivos del Instituto de Historia y Cultura Militar, que sería la institución cultural del Ejército de Tierra para desempeñar la actividad cultural del Ejército de Tierra, porque luego ya cada arma del Ejército tiene la suya. Y entonces sería nuestra institución promotora que nos ha propiciado que desde el día 20 de diciembre estemos allí durante 6 meses. Entonces, bueno, pues lo que prosigo un poco con la filosofía de los talleres de empleo. Es una formación teórica que se complementa con la práctica en los archivos de la institución promotora de los talleres, en este caso del Instituto de Historia y Cultura Militar. A partir del 5 de febrero, en nuestro caso, empezarán ya a hacer prácticas en 4 archivos del acuartelamiento y uno que pertenece a Defensa, pero está fuera, y como este año son más alumnos, que otros años eran 16, pues bueno, ha habido que buscar otro archivo más de carácter administrativo. Entonces yo animo que se conozca la página también del Instituto de Historia y Cultura Militar para que vean un poco la actividad que se desempeña desde ahí, presentaciones de libros, foros de historia militar, vesilología, etcétera. Hay muchísimas actividades, y que es un lugar que a lo mejor es desconocido. Está ubicado en el Paseo de Moret 3, no sé si se conoce, bueno, para que se sepa, y allí hay varios archivos. Uno de ellos es el eclesiástico del Ejército de Tierra, otro sería el Archivo General Histórico de Defensa, que tiene expedientes de carácter judicial muy interesantes que van a tocar los alumnos en sus prácticas, y el eclesiástico son libros parroquiales. O sea, el taller está más enfocado a archivos históricos, o sea, es una concepción tradicional del oficio de los archivos. También hay otro archivo que sería el archivo intermedio del Ejército de Tierra, que también está ubicado en el cuartel, y va a haber alumnos que estén desarrollando su trabajo práctico allí. ¿Qué más? He dicho 3. Me faltaría el Archivo General Militar de Madrid, que sería uno de los archivos históricos del Ejército de Tierra, junto con el de Segovia, el de Guadalajara y el de Ávila. Entonces, pero hay uno en Madrid que está en el acuartelamiento Infante Don Juan, en Paseo de Moret 3, con lo cual sería el panorama de prácticas para los archivos de este año y de los alumnos. Entonces, bueno, es un poco para que se conozca el trabajo del taller. Se les forma en archivística, paleografía diplomática, historia de las instituciones, básicamente, y luego a la finalización del mismo tienen un título de técnico de archivos. Es el título. Es una formación no reglada, pero que se viene desarrollando desde los años 80. Lo que pasa que anteriormente eran de un año. Yo he sido alumna en uno de los del Archivo Histórico Nacional en 2004-2005 y era un año, y después he sido profesora en otro de la Universidad de Alcalá de Henares también y eran durante un año. Empezaron los de 6 meses con el periodo de crisis, pero bueno, un poco era contar un poco esto. Y se ha hablado mucho a lo largo de las jornadas lo que consideramos que tiene que tener como perfil un archivero. Yo considero que lo más importante hoy en día es saber adaptarnos a los nuevos usos,
con perfiles profesionales versátiles, dinámicos. En el taller los alumnos se forman desde el punto de vista muy práctico, intentamos hacer clases muy prácticas, les preguntamos mucho, es muy interactivo en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Y entonces una de las características sería la versatilidad, el dinamismo en la profesión, el trabajo en equipo creo que es muy importante. Se habla muchísimo en las empresas, a veces en los archivos no lo ves tanto en determinados archivos, eso es importantísimo. Se ha hablado aquí de la colaboración, cooperación, puestas en común, es buenísimo lo del trabajo en equipo, yo lo suscribo muchísimo. La puesta en valor de la profesión, claro, aquí yo hablo del taller, pero más o menos ustedes seguro que ya saben un poco de la existencia de los talleres de archivos. Pero a nivel, digamos, del resto de la sociedad, en el gremio profesional sí lo sabemos, pero en el resto de la sociedad no se conoce. Y una labor que tenemos que hacer, y que yo agradezco esta posibilidad, y por eso he querido participar, darle visibilidad a través de este tipo de foros, porque luego esto se recoge en las redes sociales, y es lo bueno que tiene, darle visibilidad profesional a nuestro trabajo, que es importantísimo, a pesar de que haya pocos recursos destinados a ello. Y, bueno, un poco esto era lo que más o menos quería decir. A ver. Y el futuro un poco, entiendo que siempre tiene que ser una profesión que tenga muy claras las bases del oficio desde el punto de vista de la importancia de la conservación del documento, pero utilizar las nuevas tecnologías, el tratamiento de la información digital para que nos ayude en las carencias que tengamos en nuestra profesión y que no sea un problema para nosotros. Básicamente es lo que quería decir. No sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que hasta ahí. Muy bien, pues muchas gracias, Loli. Yo simplemente voy a añadir 3 pinceladas del trabajo que hacemos en el Instituto Nacional de Administración Pública antes de pasar al diálogo. El Instituto Nacional de Administración Pública tiene, entre otras funciones, fomentar el aprendizaje continuo a lo largo de todo el desarrollo profesional de los empleados públicos, fundamentalmente de la Administración General del Estado, aunque también colaboramos con otras administraciones y con otro tipo de instituciones públicas y privadas. En el ámbito específico de la gestión documental he traído algunas cifras porque me parecían muy significativas. En el año 2007, si vamos únicamente a los cursos que hemos dado específicos sobre gestión documental o gestión de archivos, que eran cursos online, el formato era muy parecido en ambos tipos de cursos online de 40 horas tutorizados, tuvimos 4.770 solicitudes, sin incluir, porque los destinatarios de estos cursos no eran los profesionales especializados, no estábamos incluyendo, por ejemplo, a los miembros del cuerpo de facultativos, eran, digamos, destinados con carácter general, van dentro de nuestro paquete de formación general, a empleados públicos de los diferentes subgrupos. 4.770 solicitudes. Creo que la cifra en sí demuestra que es un tema que interesa, que preocupa y en el que los empleados públicos tienen necesidades y motivación para formarse. Lo que yo me preguntaría, y aprovecho este foro porque para nosotros es muy importante de cara a la planificación de nuestros recursos de aprendizaje, es, hemos hablado sobre cómo formar. Más que cómo formar, cómo fomentar el aprendizaje. El Instituto Nacional de Administración Pública está siguiendo la misma senda que nos comentaba Inmaculada. Tenemos una serie de comunidades virtuales a las que les invito también a sumarse a través de la red social del INAP. Tenemos un banco de conocimiento, tenemos un banco de buenas prácticas. Queremos fomentar esta idea de aprendizaje colaborativo, más informal, más flexible. Tenemos también nuestros cursos, digamos, nuestra oferta de cursos de catálogo. Dentro de nuestra oferta de cursos de catálogo hay cada vez más cursos online, pero seguimos teniendo también formación presencial y semipresencial. Estamos explorando los cursos masivos online. Todavía no nos hemos metido, pero es algo que tenemos en mente con esta idea también de la microformación, las píldoras, los tutoriales. Tenemos un máster de liderazgo y dirección pública en el que hemos tenido alumnos que nos han planteado proyectos de planes de mejora relacionados con la gestión de archivos. Hemos visto con la presentación que nos ha planteado José Luis algunos elementos sobre cómo, qué, o sea, hemos visto cómo, hemos visto qué. En la presentación de Loli también hemos hablado de este cómo, de una aproximación un poco distinta. Yo sí quisiera lanzar, y con esto abriría ya el debate, una pregunta de ¿para quiénes o a quiénes o con quiénes y qué tipo de cosas necesitamos saber unos y otros?
Porque una de las cuestiones que nos estamos planteando nosotros es, bueno, hay una formación que tiene que ser una formación especializada para el personal técnico y responsable de la gestión de archivos o de orientar a las organizaciones en materia de gestión documental, pero después todos los empleados públicos necesitamos tener una serie de competencias relacionadas con la gestión documental. Algunas a su vez están relacionadas con competencias digitales y otras son las competencias tradicionales, por llamarlas de algún modo, del procedimiento administrativo. Pero ¿qué tipo de conocimientos nuevos deberíamos incorporar? ¿Y cómo hacer para incorporarlos? ¿Necesitamos desarrollar, más allá de estos recursos de aprendizaje, algún tipo de estrategia formativa específica en función de determinados colectivos? ¿Qué nos falta? Y enlazo con esta pregunta. ¿Estamos suficientemente preparados? ¿Estamos haciendo lo suficiente para prepararnos? Con esto abriría, si os parece, un turno de diálogo y debate con el público. ¿Quién se anima a romper el hielo? Bueno, si no se anima nadie, pediría a alguno de los ponentes que incentive un poquito. Bueno, yo si queréis, como hablo mucho, aunque creo que los otros tampoco se han quedado cortos, ¿no? Pero bueno, de carácter general, el último punto, hay muchos puntos, el tema es muy amplio y muy sugerente, muy interesante y muy sugerente, por lo tanto podemos o acotarlo mucho o expandirnos lo que queramos, pero tú has apuntado, en el último punto que has apuntado me parece muy importante, como cuanto cualquier empleado público, incluso cualquier ciudadano en su capacidad, en su naturaleza de ciudadano, tiene que tener el conocimiento y como cuanto los especialistas. ¿Dónde está la barrera? Y yo lo pongo en el ejemplo, pues digamos, más tecnológico, ¿no? Desde mi perspectiva tecnológica. Que tiene que saber un ingeniero o un informático y que tiene que saber cualquier usuario, que tiene que saber un diseñador de motores y como todos tenemos, o muchos, queremos aprender a conducir un coche. Podemos aprender a conducir un coche y desarrollar unas habilidades y unas capacidades y no necesariamente diseñar motores de coches Mercedes, ¿no? Entonces esa para mí es un poco la contestación en ambiguo, en símil, pero sería el mismo paralelismo. Los expertos en documentación sois vosotros, pero el conjunto del resto de la sociedad en sentido amplio y de los empleados públicos en particular, tenemos que tener unas capacidades desarrolladas en el cómo utilizar y cómo aprovechar, digamos, vuestro trabajo, el cómo aprovecharnos de una manera fructífera de vuestro trabajo. Eso es un punto que yo creo que es importante y no sé si aporta. Y luego cuando estaba antes Loli hablando, y luego cuando, es que habéis dicho tantas cosas tan interesantes que es difícil, pero Loli ha dicho, en general a mí me parece que es un poco, y no solo en los documentalistas, sino en general, la tendencia que tenemos todos, que cuando sabemos hacer muy bien un trabajo, nos cuesta salirnos del carril. Nos cuesta salirnos de la caja, ¿no? Como dicen los sajones, el out of the box. Entonces, en ese orden de cosas, no sé si ha sido el moderador el que ha dicho el procedimiento administrativo común. A veces tenemos que intentar olvidarnos y no hacer, es ser muy disruptivos, aunque solo sea como un ejercicio, no cómo se hacen las cosas, no es informatizar, no es digitalizar la manera, lo que hacíamos normalmente ya lo hacemos digital. A lo mejor lo que hay que hacer es lo que hay que hacer es plantearse hacer las cosas de otro modo. Y a veces es interesante buscar a alguien que sea un absoluto analfabeto en esa temática, porque es el que te abre los ojos. De repente dices, anda, hay que hacerlo de otra manera. Y a ti, como tú eres experto en esto, se te va el carril, se te va inconscientemente. Entonces, yo no sé si esas dos cosas he liado más o he aportado algo, pero es las sugerencias de las otras presentaciones. Y ya por último, por tener uno de cada una, has dicho muchas cosas tan interesantes y a una persona que no es experta en este mundo más, que me quedaría con todas las presentaciones, pero el tema de la información nativa digital. O sea, no es solo preservar el documento existente, sino que ahora estamos creando información digital desde un principio. Toda la cuestión de los nuevos formatos, de la variación tan dinámica de cómo se va almacenando la información y esa que ya nace per se digital,
Yo ahí sí que me declaro incapaz frente a todos vosotros, pero sí que creo que es un problema que a lo mejor ahora no es grande, pero que va a aumentar como una bola de nieve. Y ya con esto me callo. No sé, no se ha sugerido nada. A mí sí me ha resultado sugerente, sí que quisiera también tratar el tema que había planteado José Manuel sobre el para quiénes está dirigido todo este tipo de actividades. Soy consciente de que cuando he hecho la presentación anterior, indicando las actividades en las cuales debemos estar formados los profesionales, soy consciente de que seguramente habré provocado un miedo en todo el mundo. Yo solamente al estudiar las normas, al extraer la información, he tenido miedo por la cantidad de ámbitos de trabajo en los que nos movemos. Quiero destacar, yo he señalado las actividades, pero sí que es importante apuntar cuáles son las competencias y habilidades profesionales que debemos tener, porque efectivamente nos encontramos con una actividad como es la digitalización, que tiene muchísimas implicaciones de todo tipo, pero debemos ser conscientes, hay distintos grados de conocimiento, debemos ser expertos en una materia, pero conocedores solamente en otras. No podemos ser informáticos, no podemos ser abogados, es imposible, no podemos abarcar tanto. Por esa razón, podríamos hablar de distintos niveles de conocimiento, un nivel de experto, nivel simplemente de conocedor. Hay materias que debemos conocer profundamente la clasificación, la valoración, la aplicación de metadatos, pero hay otras materias que simplemente sobre las cuales debemos tener un conocimiento genérico. Esto sobre el qué, pero sobre la cuestión de para quiénes. Yo creo que todos nos vemos implicados en este mundo. Bueno, antes dije que tenía más diapositivas que había recortado y tenía una más que no presenté y era esta. Bueno, nos encontramos con distintos agentes implicados en todo este trabajo. Agentes de todo tipo y además creo que hay aquí representantes de todos los ámbitos. Agentes relacionados con la dirección, empresas externas, archiveros, gestores de documentos, responsables de servicios de informática, responsables de servicios jurídicos, responsables de unidades de gestión, personas que creen, reciben, mantienen documentos ciudadanos documentos como parte de su trabajo diario, es decir, ciudadanos también. Bueno, todos debemos tener cierto grado de conocimiento. Un informático necesita tener un conocimiento de las necesidades que tiene un archivo para dar respuesta a ella. También un servicio jurídico de los problemas que plantea, por ejemplo, la digitalización de documentos, como señalaba antes, o la eliminación de documentos. Bien, creo que todos tenemos un ámbito de responsabilidad en este proceso y que debemos seguir trabajando en hasta qué nivel debemos llegar cada uno de nosotros. Y vuelvo para atrás y lo quito. Bueno, yo puedo decir una cosa. Bueno, los retos del futuro, pues incido en la reinvención de las profesiones. Un poco, a lo mejor tú te han formado en una práctica tradicional, pero tú ves que el campo profesional va por otros derroteros. Te tendrás que poner las pilas en lo que se está demandando. Entonces eso con la crisis se ha visto muchísimo y hay publicaciones sobre reinventarse desde el punto de vista profesional, versatilidad, dinamismo, reinvención, tal. Seguir aprendiendo, lo has dicho tú, Inmaculada, eso es fundamental, o sea que ayer lo hemos visto con el primer ponente que hubo, que habló de la confianza en uno mismo. Yo creo que también otro de los problemas que puede plantear es la accesibilidad a los documentos, el aspecto que hemos dicho que teníamos que dominar un poco la parte normativa, que es importantísima para un trabajo de archivero. O sea, estamos en el ámbito público, tenemos que controlar todas las normas, los plazos de acceso a los documentos, etcétera. Ese gran peso de las instituciones, de las normas, eso es importantísimo también. Los aspectos jurídicos y todos los agentes implicados en lo que es la actividad de la profesión archivística. Un poco esa es mi idea. Bien, última oportunidad.
para el público asistente. ¿Alguien se anima a lanzar algún comentario, reflexión, pregunta a algunos de los ponentes? Bueno, pues si no es así, cerraríamos con esto la mesa redonda, casi en tiempo. Hemos recuperado un poquito, como dicen en los aviones, con viento de cola, y terminamos prácticamente a la hora prevista. Muchas gracias a todos, a los ponentes por su participación y a ustedes por su asistencia. Muchas gracias.